Hola, buen día. Bueno, hoy terminamos el mes de abril, así que vamos a trabajar con la última tareita del mes. Hoy vamos a practicar lectura y vamos a leer la leyenda del Quirquincho Tejedor, que está en la página 22 del libro. Se las voy a leer yo, pero no hagan trampa y practiquen la lectura y después la leen ustedes en casa. Voy a empezar entonces. Leyenda del Quirquincho Tejedor. Allá por la Puna se cuenta que hace mucho, mucho tiempo el Quirquincho no tenía armadura, sino una espalda que tocaba el viento y el sol. Por eso, cuando llegó un invierno que trajo helada, se dio cuenta de que necesitaba un poncho nuevo. Él era buen tejedor, incluso muy bueno. Hoy mismo empiezo, se dijo, y puso manos a la obra. Primero ovilló la lana, después armó el telar. Con paciencia y ojo experto fue tramando un diseño atrevido que le halagaron los parientes y también los vecinos. Uno de ellos, cuando pasaba por ahí, le dijo: «Amigo, apúrese, que la fiesta del monte es en pocos días». El Quirquincho no contestó. Es que no había pensado en llevar el poncho a la fiesta. Lo quería simplemente para no pasar frío. Pero después del comentario, llegar al festejo con una prenda nueva y deslumbrante le pareció una buena idea. Si quería estar de estreno en la fiesta, tenía que apurarse. Eso estaba claro. Y el Quirquincho se apuró nomás. Empezó a hilar más gruesa la lana y ya no tuvo tanto cuidado con el diseño, que se volvió todo desparejo. Pero el objetivo era terminar rápido, así que no se detuvo en esos asuntos. Los días pasaban, uno tras otro, y un día tras otro él tejía sin levantar la cabeza. Una mañana volvió a pasar el vecino y le halagó el poncho sobre el telar. «Para la fiesta», dijo el Quirquincho, y mostró orgulloso su obra con un gesto amplio del brazo. «Pero amigo, la fiesta fue ayer», le contestó el vecino sorprendido. «¿Y cómo nadie me avisó? ¿Y cómo íbamos a saber que querías venir?» El Quirquincho miró la tela desprolija, tan gruesa en un lado, tan finita en otro. Miró también el dibujo que había ido perdiendo nitidez en el poncho, hasta volverse unas cuantas manchas desparramadas por cualquier lado, sin ton ni son. Un poco lo apenaba, porque se sabía capaz de hacer algo más bonito. Pero el invierno había llegado y el Quirquincho recordó cómo había empezado todo. Él quería un poncho para no tener frío. Entonces se puso la prenda tal como estaba. Le resultó cómoda y abrigada. Se cuenta, en la Puna, que después de eso, el Quirquincho no tuvo más ganas de tejer. Siguió usando aquel poncho año tras año, por tanto tiempo que al final se volvió una parte de su cuerpo. Y así fue como consiguió la armadura que siguen vistiendo los Quirquinchos hasta nuestros días. Muy bien, esa es la leyenda del Quirquincho. ¿Sí? Vemos algo muy importante del Quirquincho que acá no lo tiene. Ahí. ¿Ven? ¿Qué será? Lo dejo que piensen ustedes, ¿eh? Yo les doy una pista nada más. Acá, en otra página, tienen una foto de un Quirquincho de verdad, con su caparazón o su armadura. ¿Sí? Así son los Quirquinchos. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en la tarea. Bueno, primero dice que tienen que leer la leyenda. Yo ya se los leí, pero léanla ustedes, así practican lectura un ratito. Después tienen que resolver las actividades de la página 25, que son estas que tenemos acá. Vamos a ver qué dice. Dice: copia la oración que indica el lugar y el tiempo de la leyenda, es decir, en dónde se cuenta
que se hizo esta leyenda? ¿En dónde vivía el Quirquincho? ¿Sí? El lugar y el tiempo, es decir, el momento. Si fue ayer, si fue hoy, si va a ser mañana. ¿Cuándo fue que se cuenta esta leyenda? Bien, eso lo tienen que buscar en la leyenda y lo van a escribir acá. Después dice, ordena estas expresiones tomadas de otros relatos según lo que indiquen. Hay algunas de estas 4 que indican un tiempo y hay otras que indican espacio. Es decir, tiempo nos va a decir cuándo ocurre y espacio nos va a decir en dónde. ¿Sí? Si yo digo había una vez, ¿va a ser en tiempo? O sea, ¿cuándo? ¿O va a ser en un espacio? Si yo digo en un bosque muy lejano, ¿me está diciendo cuándo o me está diciendo en dónde? ¿Sí? Tienen que pensar y lo van escribiendo acá. Recuerden, el tiempo me va a decir cuándo se contó esa historia. Y el espacio me va a decir en dónde fue esa historia. Bien, por último, dice, respondan de a 2, en este caso lo van a hacer en casa, ¿qué tienen en común un poncho y la armadura del Quirquincho? Piensen y lo escriben acá también. Bien. Y después tenemos unas preguntitas para responder. ¿Dónde ocurre la leyenda? Esta pregunta también se las pregunta en el libro, así que ya con lo que ponen en el libro pueden responder esta también. La 2 dice, ¿por qué el Quirquincho se estaba tejiendo un poncho? ¿Sí? Fíjense por qué, fíjense cómo estaba en el dibujo. Lean la primer parte de nuevo de la leyenda, que ahí les va a decir por qué se estaba tejiendo un poncho. ¿Qué le sucedió con el poncho? ¿Qué le pasó? ¿Cómo consiguió el Quirquincho su armadura? ¿Por qué dice cómo consiguió? ¿Antes no tenía una armadura? Esas son cosas que tienen que pensar, ¿eh? Y por último dice, copié en el cuaderno la parte de la leyenda donde dice cómo era el Quirquincho antes y cómo son los Quirquinchos desde entonces y hasta nuestros días. Hay una parte de la leyenda que nos dice cómo era el Quirquincho antes, ese Quirquincho que se puso a tejer. ¿Cómo era? ¿Qué tenía o qué no tenía? Piensen, lean de nuevo la primera parte que ahí les va a decir. Miren que los estoy ayudando un montón, ¿eh? Y después les dice, eso es lo que tienen que copiar. Cómo era el Quirquincho antes y tienen que buscar dónde les dice cómo son los Quirquinchos desde ese momento y hasta nuestros días. ¿Cambió el Quirquincho? No sé, eso es lo que ustedes tienen que fijarse. Si hay una diferencia entre el Quirquincho de antes y el Quirquincho que conocemos nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos plantea la leyenda de hoy. Vamos a seguir trabajando con leyendas en los próximos días seguramente. Bueno, esta es la tarea que tenemos para hoy. En la tarea también les dejo una foto de un Quirquincho, así lo pueden ver bien. Y bueno, como les expliqué en la tarea, la semana que viene nos vemos, aunque sea por la compu, pero nos vemos. Y vamos a aprender un montón de cosas nuevas y vamos a aprender cómo usar Zoom y vamos a aprender todos juntos, ¿sí? Yo voy a aprender junto con ustedes también. Así que bueno, les mando un beso grande, que tengan un lindo finde y entonces nos vemos el lunes, ¿sí? Chao.